Muy buenos días. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que corresponde a la pensión de invalidez de origen común. Hay que hacer una aclaración que la normatividad que tengo en cuenta en esta charla corresponde al año 2020. En este momento vamos a remitirnos a la ley 860 del año 2003 y asimismo a la ley 100 de 1993 en su artículo 38, que define el concepto de invalidez de origen común. Y la define en el concepto de que en el presente capítulo se considera inválida toda persona, ¿sí?, que por cualquier causa de origen no laboral, en el código se habla de profesional, pero con la reforma sería no laboral, no provocada intencionalmente, si hubiera perdido una capacidad laboral del 50 o más por ciento. Esto nos está ubicando en unos conceptos que hay que detenernos y analizarlos. Cuando hablamos de no laboral, es que quiere decir que existe una invalidez producto de accidentes de trabajo o enfermedades por causa o con ocasión y como consecuencia del trabajo. Situación que en esta charla no la vamos a tocar. No provocada intencionalmente nos remite a que el cotizante, contribuyente, no produzca daño en su cuerpo dolosamente con la intención de buscar una indemnización o una pensión. El 50% o más, hay que aclarar porque en muchas ocasiones he escuchado que hablan más del 50%. No, con que llegue al 50% ya tendría derecho a la pensión de invalidez si cumple otros requisitos indispensables. Aquí nos ubicamos los requisitos para obtener este derecho. La legislación los divide en dos. Los divide por enfermedad inicialmente y dice que la persona haya cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Y adiciona, que es uno de los temas que vamos a discutir posteriormente, a la fecha de estructuración. Eso es una de las palabras que nos va a llevar durante el recorrido de esta charla a analizarla. Y por causa del accidente trae el mismo estructura que haya cotizado las mismas semanas, pero anteriores al hecho causante de la misma. Luego dése cuenta que aquí hay unas diferencias sutiles: por enfermedad a la estructuración y por accidente al hecho causante de la misma. Analicemos estas dos palabras, hecho y estructuración, en este cuadro o método donde nos va a llevar a la parte del caso de una situación, de una persona, hasta la calificación, ¿sí?, y nos vamos a ubicar punto en punto a cada uno de ellos. Lo primero que vamos a definir es el concepto anterior, enfermedad y hecho. Traigamos unos ejemplos. Una persona adquiere una enfermedad crónica, pero se vuelve degenerativa, y como consecuencia de estas enfermedades el médico conoce, lo ubica al especialista y como consecuencia de su tratamiento mejora o empeora. Eso nos ubica de que no hay fechas definidas donde podamos decir aquí nació la enfermedad, sino que esto es un proceso que el cuerpo va generando lentamente y con su sintomatología y su historia clínica lo va a determinar de manera clara y precisa. Eso es lo que le va a servir a los calificadores para determinar cuándo se estructuró la enfermedad, ¿sí? El hecho es más sencillo, podemos ubicarlo en el tiempo, modo y lugar. Encontramos un ejemplo, una persona que el domingo sale a montar en su bicicleta y un vehículo lo golpea
y como consecuencia sufre una fractura, pero la fractura en sí podría ser el hecho, que ahí está el tiempo, el modo y el lugar, dónde fue, el lugar donde estuvo y el modo cómo se causó, y eso nos va a llevar a definirlo más fácil para la acción probatoria. Pero no todo momento es el que se causa en el hecho para la junta, porque la fractura no puede causar la invalidez, pero como consecuencia de la fractura se va a presentar otras patologías que pueden llevar a la persona a una restricción laboral plena o total. Entonces, si nos ubicamos tenemos que mirar las incapacidades. ¿Por qué tenemos que ver en este capítulo las incapacidades? Porque tenemos que definir que si la persona tiene unos límites de incapacidades para entrar a definir su origen y posteriormente su grado de invalidez. En esta oportunidad no vamos a profundizar, sino a referenciar las incapacidades. A los 120 días, la EPS debe remitir un concepto si hay desfavorabilidad o no al fondo de pensiones. A los 150 remitir una documentación, pero a los 180 días de estar incapacitado, la persona nos remite automáticamente que el médico le debe decir que solicite una cita a la EPS para que ésta la autorice e ir a medicina laboral. Está en la IPS. La IPS lo recepciona, pide una cantidad de documentos, entre esos es indispensable la historia clínica. Hoy la historia clínica está totalmente sistematizada y es gratuita, y entonces la historia clínica se aporta al comité, y el comité tiene un grupo interdisciplinario, y este comité solo define dos conceptos: el origen y el concepto de favorabilidad o desfavorable, no más. Ya no tiene nada que ver con otros conceptos. El origen lo define dependiendo de toda la historia clínica, la enfermedad, las causas, las patologías y los tratamientos. Y dice, el origen es común, quiere decir que es por una situación totalmente ajena al trabajo, ¿sí? O puede ser que la enfermedad se haya agravado con el trabajo, pero el resultado no es el trabajo. Si la define laboral, pues simplemente define que la situación es con ocasión y como consecuencia del trabajo. Entonces, si la define común, todo el procedimiento se remite a otra instancia, que sería a Colpensiones o a los fondos privados, depende de dónde esté afiliado el señor. Y si se define laboral, se remite a la ARL que haya afiliado el empleador directamente al trabajador. Entonces, dése cuenta que aquí solo define. Hay unas personas que dicen que aquí se califica la invalidez. No, sí existe. Lo que pasa es que en estos comités se califica eso simplemente no para determinar una invalidez, sino en el caso de que yo tengo un hijo inválido, sea mayor de edad y necesita que le definen su situación. Entonces este comité dice 50% o mayor, pero no define fechas de estructuración ni nada. O yo tenga la necesidad de que se me defina mi situación para buscar un concepto de salud en el trabajo. Entonces en ese momento me dice, mire, usted tiene más o menos del 50, pero no tiene ese concepto claro para definir estas incapacidades o estas limitaciones físicas. Esto nos va a remitir posteriormente al fondo de pensiones, ¿sí? Hablemos de que está en Colpensiones, ¿listo? Entonces, cuando llega a los 180 días, hasta ahí paga incapacidades la EPS. Y la EPS no es que se desatienda del contributivo, no, a él se le sigue prestando la salud, se le sigue dando su tratamiento,
se le sigue incapacitando si haya lugar y así sucesivamente. Pero ya la persona pasa al fondo de pensiones. Si el concepto es favorable, inmediatamente el fondo de pensiones procede, ¿sí?, a seguir el procedimiento del tratamiento hasta cuando él lo considere pertinente y debe seguir pagando las incapacidades sin que excedan de 360 días. Ese sería el primer punto. Posteriormente miraremos incapacidades de manera detallada. Si el concepto es desfavorable, le están queriendo decir al fondo de pensiones que proceda de manera inmediata a calificar y definir la situación de esa persona en sus correspondientes limitaciones físicas. ¿Qué califica la AFP en esta instancia? Lo que califica es, primero, el origen. Pues el origen ya se determinó, si lo tiene ella es porque es común. El porcentaje, en este caso, digamos que el porcentaje es del 65%, luego encaja en la pensión de invalidez por ser del 50 o mayor. Y la fecha de estructuración, ahí está el problema. Aquí lo estoy calificando, pero él considera que la enfermedad se estructuró para el comité aquí. Veamos un ejemplo. 1 de marzo del año 2019 se estructuró y se calificó el 1 de marzo de 2020, o sea, un año después. Esto nos lleva a una interpretación muy clara. Es que la ley dice que tiene que haber cotizado como mínimo 50 semanas a la fecha de estructuración o del hecho causante. Aquí nos encontramos en una situación interesante y quiero que nos detengamos con mucho cuidado. Las 50 semanas de cotización no es desde la calificación, no, es desde la estructuración, de aquí hacia atrás. Esto nos lleva a una situación muy interesante. Las personas dicen, doctor, yo tengo más de 50 semanas cuando me calificaron. El abogado dice, no es relevante si usted tenía cuántas semanas cuando fue calificado, sino cuántas semanas había cotizado cuando fue estructurado. Y el abogado le pide la historia, ¿sí?, de cotizaciones y contabiliza y cuenta 1, 2, 3 años y mira si hay 50 o más semanas de cotización. En este caso, pues la persona cotizó, pongámosle, 32 semanas. No tendría derecho a la pensión y como consecuencia se perdería. La persona tiene 60 semanas de cotización, adquiere el derecho a la pensión. Pero hay otro punto que hay que mirar. Como aquí fue calificado y aquí fue estructurado, se le debe cancelar una retroactividad pensional a la estructuración. La retroactividad pensional solo se restringe cuando la persona, estando incapacitada, se le haya cancelado esa incapacidad directamente a ese afiliado. Si la persona no ha estado incapacitada, se le debe cancelar de manera retroactiva esa pensión. Este es uno de los puntos que trae la ley, no presenta vacío jurídico, es claro. Si usted no tiene 50 semanas, a la fecha de estructuración no tiene derecho, tiene que haber tenido este procedimiento y adquiere su pensión. Hasta ahí, pues, diríamos, no hay ningún avance diferente a la normatividad, o sea, a la regla, sin ninguna interpretación, sino es muy clara. ¿Qué ha pasado? Aquí nos encontramos en un desarrollo de doctrina probable y de precedente constitucional donde han venido
aclarando algunos vacíos a partir de principios y de interpretación sobre estos conceptos de estructuración y calificación y cotizaciones. Entonces, las altas cortes han entrado a hacer ese análisis de manera detallada. Y se ha venido creando unos pronunciamientos sobre un concepto que se llama aptitud residual. Esa expresión la trae así literalmente, entre comillas, la Corte Suprema de Justicia, aptitud residual. Veamos el mismo caso, el anterior, pero con aptitud residual. Pues aquí ya miraremos todo lo anterior. Aquí la EPS califica, como habíamos dicho, el origen, el concepto favorable. Luego el fondo de pensiones retoma al afiliado. Puede llevarlo hasta 360 días más de incapacidad. Luego las incapacidades totales serían hasta 540. ¿Se puede seguir pagando posteriormente? Sí, pero es tema en este momento no de análisis. Se estructuró acá. La persona solo cotizó, en este caso dije yo, 26 semanas, menos de 50 semanas cotizó y se estructuró. Esto está completamente ya claro y definido con la explicación de lo anterior. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Esta persona, aunque fue estructurada acá, siguió cancelando al sistema de seguridad social integral cotizaciones, tanto a pensión, a salud. Pues si está incapacitado no se pagaría a ARL, pero pagó al sistema correspondiente. Además, pues si era un trabajador, se encuentra activo, o sea, no se le ha terminado su contrato, porque está incapacitado. ¿Listo? ¿Qué sucede? La persona tiene una enfermedad que ya está casi demostrada por sus incapacidades, que llevan casi 500 días de incapacidad, que esta persona tiene una enfermedad crónica, ¿sí? O degenerativa, o puede ser congénita, y como consecuencia de estas enfermedades, la persona ha adquirido un porcentaje de invalidez superior al 50%. Entonces el fondo de pensiones dice, origen común, porcentaje 65%, fecha de estructuración acá, semanas cotizadas 26, fondo entra a negar. Corte, no señor, el señor ha seguido cotizando al sistema. Como consecuencia ha tenido una condición de cotizante residual. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ha sido productivo en el sistema de la seguridad social. Ha seguido aportando al sistema de seguridad social. Y eso lo que hace la Corte es decirle, no señor, como situación usted debe es mirar las semanas de cotización, no a la fecha de estructuración, sino a la fecha de calificación. Luego las 50 semanas se contarían de aquí hacia atrás. No de la estructuración hacia atrás. Y eso nos permite, en el caso anterior, decir que él había sido estructurado el 1 de marzo del 2019 y calificado el 1 de marzo del 2020. Luego ahí tenemos 12 meses de cotización. O sea, son 50 y pico de semanas más 26, serían más de 70 y pico de semanas. Y solo se pide 50, adquiriría el derecho a la pensión. ¿Por qué? Porque aquí me voy a sustentar en varias sentencias pacíficas, constantes. Voy a tomar una sentencia arquimédica, que quiere decir que la última sentencia referente, en este caso tomemos esta que me pareció interesante, que es de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral 3992 del 19,
Hay otra de la misma Corte, 3275 del 19, dése en cuenta que es pacífica y reiterada porque es constante sobre el mismo concepto fáctico y el mismo desarrollo jurídico y en referencia a la misma problema que se está tratando. Entonces, asimismo nos podemos referir a sentencias de carácter constitucional, en este caso de tutelas, la 200 y la 432 del mismo año del 2011. Para poder sustentar esta decisión, pues simplemente el pago retroactivo de la pensión sería, este es un concepto que yo tengo, no sé si se puedan apartar, es que yo considero que aquí el pago retroactivo, ¿sí?, no vendría a ser de la calificación a la estructuración, sino de donde corresponde del pago real de la pensión a la calificación. ¿Por qué? Porque yo creo que este es el momento donde la persona adquiere el derecho y la ley le reconoce este derecho desde aquí hacia atrás. Aunque algunos colegas han apartado este concepto y dicen que la ley es clara, expresa y no presenta vacío de la estructuración, asimismo no presenta vacío frente a las 50 semanas de estructuración, yo creo que también por interpretación podría ser de aquí hacia atrás y no de acá hacia atrás para que se pague el retroactivo pensional. Esto nos llevaría a aclarar, por ejemplo, a través de esta sentencia que me parece importante, que es la que manifesté anteriormente, la 3992 del 2019, y solamente quiero hacer una lectura literal, entre comillas, para que se pueda llegar a esta conclusión. Dice acá, ¿qué dijo la Corte respecto a las enfermedades degenerativas, respecto a estas patologías? Indicó la Corte que las valoraciones médicas que identifican la fecha en que se descubre la enfermedad no corresponden al momento en que el individuo perdió su capacidad laboral de forma permanente, toda vez que la persona puede mantener una aptitud residual y continuar activa en el mercado laboral. Y encaja con este análisis posterior que dice, además, la sala reiteró que existen varias opciones para determinar la fecha en que se estructura la invalidez. Mire que trae la expresión estructura, no la estructuración del origen de la enfermedad, sino cuando se estructura realmente ante la norma, ante la ley, ante el derecho para el juez. La invalidez sería, primera, día de la calificación de invalidez. Con eso quedó resuelto. Día de la calificación de la invalidez. O sea, el día que la Junta le notifica qué grado de invalidez tiene. La segunda, el momento de la solicitud de reconocimiento pensional. Y la tercera, la última cotización realizada. Para que las personas adquieran el derecho a retroactividad pensional debe existir una novedad de retiro en ocasiones de la pensión de vejez. Pero en el caso de la pensión de invalidez les he explicado que la retroactividad es un concepto totalmente diferente. Con esto pues he culminado la explicación de lo que es la parte introductoria de la pensión de invalidez. Posteriormente en otra grabación voy a hacer referencia al parágrafo 1, 2 y miraremos algunos otros temas de interés que corresponde para seguir avanzando en este tema. Espero haberles aportado alguna información y asimismo se abran los debates. Bienvenidos sean las críticas constructivas desde el punto de vista de interpretaciones y esperamos que con esta charla damos por terminado lo que corresponde a la introducción de pensión de invalidez. Les deseo a ustedes que tengan un buen día.